que hoy, ¿a qué hora tenemos prueba de química, chiquillos? ¿A las 2 no era? En este caso, hoy tenemos su pruebita de química a las A las 2:30. 2:30, ¿ya? En este mismo link, para que no en este caso no se conecten a otra reunión ni nada de eso. En el mismo link de su clase, el segundo medio B, voy a estar yo conectado de las 2:30 para poder estar ayudándolos y resolviendo todas las dudas que tengan, ¿sí? Profe, ¿a qué hora tenemos prueba de química? De 2:30 a 3:30 de la tarde, ¿ya? Ya, gracias. Gracias. Solamente les voy a quitar una horita y mañana también una horita de su tiempo, chiquillo. Así que pido las disculpas correspondientes, pero es para poder alcanzar a cerrar todos sus procesos y además, ¿cierto? Evitar de que gran parte o la mayoría o todos puedan terminar el proceso de biología y química de la mejor manera posible. ¿Sí? Y que todas las dudas y consultas vamos a poder resolverlas el día de hoy, ahora. Bien, chiquillos, antes de comenzar lo que es lo que vamos a revisar lo que va a entrar en su pruebita, ¿alguien tiene alguna duda o consulta, chiquillos? Sugerencias, si están bien, cómo se encuentran. ¿Alguien quiera comentar alguna situación en especial antes de comenzar nuestra clasecita? ¿Profe? Dígame. Entonces no está hablando, ya. Que, ¿cuáles son las páginas que han entrado? Eso ya. En este caso, si no hay ninguna otra duda que no sea parte de lo que vamos a trabajar hoy, chiquillos, o algún inconveniente o algo, vamos a dar por comienzo lo que corresponde a la clase de ciencias, en este caso de biología, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar en este caso con la presentación de las páginas del libro, las cuales o van a entrar para que usted las pueda tener marcaditas y vamos a revisar todos los contenidos, cosa de que usted pueda resolver todas sus dudas. Entonces, tengo aquí el libro abierto, vamos a revisar las páginas inmediatamente. Ya, chiquillos, entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar este proceso. Acá. Ya, chiquillos, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Es lo siguiente. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. El punto 1 del temario de lo que va a entrar en su prueba, chiquillos, son los lóbulos cerebrales. Que en este caso es muy bueno saber cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¿Sí? En donde, en esta imagen, que literalmente coloco esta imagen en la prueba, chiquillos, ¿ya? La búsqueda es que usted sepa el nombre de cada uno de estos lóbulos y la función que cumple. Por ejemplo, si yo en la prueba le pincho aquí, ¿cómo se llama este lóbulo, chiquillos? Estoy aquí marcando con el verdecito y Frontal. todo esto frontal, ¿ya? ¿Alguien recuerda la función del lóbulo frontal? ¿No era para mantener la memoria o algo así? Sí, memoria a corto o largo plazo. ¿Ambos? Ambos, bien, sí, participan tanto en la memoria a corto y largo plazo, pero aquí principalmente memoria a largo plazo. Y además, ¿cierto? Tenemos lo que corresponde a todo lo que usted piensa, imagina y en este caso razona, se encarga en este sentido el lóbulo frontal, de su proceso cognitivo, de lo que usted en este caso piensa y su nivel de razonamiento. ¿Ya? Bien. ¿Alguien recuerda cuál es la función de este lóbulo?
el que estoy marcando con el cursor, chiquillos, lóbulo parietal. Grande los sentidos, ¿no? En este caso, ¿cómo, señorita? ¿Qué eran de los sentidos? Es que no me acuerdo mucho. Ya está relacionado a los órganos de los sentidos. ¿Pero qué más? A ver, Mm, ¿Las sensaciones o no? eso, las sensaciones. El lóbulo parietal se encarga de que todo nuestro cuerpo, en este caso, tanto la cara, el tronco, brazos, pies, lengua y todas otras partes, ¿cierto? Podamos interpretar las sensaciones que en este caso nos están aquejando. Por ejemplo, si yo golpeo mi cara, ¡pum! Voy a sentir dolor. ¿Dónde se va a ir la sensación? ¿Hacia qué lóbulo? El ¿Frontal o parietal. parietal? Parietal. Parietal. El parietal se encarga en este caso de percibir las sensaciones y darle una respuesta a esa sensación, porque depende del estímulo del externo. Algunas personas la respuesta puede sentir un poquito de dolor, otras personas mucha mayor cantidad de dolor, puede otras personas sentir temperatura, calor, frío, puede darle cosquillas, a otras personas no le dan cosquillas. Entonces, todo eso de lo que se refiere a sensaciones se refiere al lóbulo parietal, ¿sí? Entonces el lóbulo parietal puede funcionar diferente porque por lo que veo hay gente que tiene más tolerancia al dolor y otros no. Por lo que, por ejemplo, un pinchazo y ya se ponen a llorar y otros no se quedan ahí. Así que, Exactamente, para que vea que todas las personas somos totalmente distintas una a la otra, ¿ya? ujú, Muy buena en este caso observación, sí. Vamos al siguiente lóbulo, occipital. Una función bastante importante, ¿ya? A pesar de que es acotada. ¿Cuál es la función, chiquillos? la vista. La vista, ¿ya? Aquí se forma la visión, por lo cual si usted se golpea y daña gravemente el lóbulo occipital, usted pudiera quedar Ciego. ciego. Bien. Lóbulo temporal. Voy a dejar que alguien más responda porque yo no me acuerdo. Solamente por eso, porque no se acuerda. Es que no me acuerdo. ¿Alguien, chiquillos? Vamos a revisar el chat. Recuerde que no solamente puede participar activando ¿Que su interpreta voz. las señales? En este caso está relacionado a la interpretación de señales. Bien, pero algo más importante. ¿Con los recuerdos? Los recuerdos. En este caso, vamos a revisar el chat. A ver. No, no hay nada. Chiquillos, si no pueden hablar, pueden escribir sus preguntas en el chat o dudas. Lóbulo temporal tiene una de las funciones bastante importantes junto con el frontal, que es el proceso de razonamiento, formación del habla, ¿ya? Porque hay personas que no pueden hablar o que son sordamudas porque tienen un daño en el lóbulo temporal. Ojo con eso, ¿ya? Entonces aquí tenemos cierto memoria a corto plazo, lo que son las sensaciones como alegría, tristeza, en este sector se encuentra lo que es el sistema límbico, memoria a corto plazo, razonamiento también, y sobre todo la formación y en este caso el proceso del habla, en conjunto con el lóbulo parietal. Entonces, ¿dudas de los nombres de los lóbulos, chiquillos? ¿Y su Que, ubicación? profe, entonces el lóbulo temporal es como que se encarga del razonamiento, la memoria, el habla y... Ujú. ¿qué más? Y en este caso de los sentimientos, si usted está Ya. alegre, feliz, O a sea ese que el nivel. lóbulo temporal se encarga de las emociones. Exactamente, tengo órganos muy importantes que están relacionados a las emociones ahí. Luego nos vamos a la página 137, cuando se digne a cargar la página 137, siempre tengo problemas con esta página y me arruina la experiencia, pero esperemos un poquito. Entonces eso, ya es importante conocer la ubicación de los lóbulos cerebrales y conocer también en este caso lo que corresponde a las distintas funciones que cumplen, porque sale la prueba, chicos.
Tururururururun. Entonces vamos aquí a cambiar la imagen. Mientras, ¿cierto? Se carga el PDF. ¿Alguien tendrá alguna duda del primer punto en el temario? Solamente tengo dudas en el lóbulo parietal, no era el temporal, que todavía me confundía. ¿Acaso solamente el lóbulo temporal se trata de las emociones? Sí, emoción y formación del habla. ¿Ya? Ah, ya. Profe, Eso. Dígame. ¿de qué se encargaba el lóbulo frontal? Frontal en este paso del razonamiento, del proceso cognitivo, de cómo usted resuelve situaciones. Entonces, mientras más grande sea su lóbulo frontal, usted tiene mayor chance de tener mayor capacidad para resolver y almacenar información. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que nos diferencia en muchos sentidos lo que son nuestros primos más cercanos, que son los primates. ¿Ya? Si usted ve el cráneo de un primate, es más achatado en la parte frontal, por lo cual se asume de que su proceso cognitivo es inferior, pero no tanto, ¿eh? Pero inferior al del ser humano. Y eso nos hace ser, entre comillas, más inteligentes. Acá está, chiquillos. Página 137 es donde nosotros vemos las áreas y donde están las funciones. Entonces, si a usted no le queda claro lo que yo le comenté, puede leer la página 137, en donde sale, por ejemplo, si ustedes ven, aquí tengo lo que es la separación del lóbulo frontal, parietal, y como es área de asociación sensorial. Significa que usted, a través de este lóbulo, tiene las sensaciones, a través del lóbulo occipital usted ve área de asociación primaria, que es el lóbulo temporal, ¿ya? Por ejemplo, las áreas de asociación lóbulo temporal interpretan estas señales y asimismo las relacionan con los recuerdos almacenados en la corteza. O sea, aquí tenemos recuerdos, en este caso de corto plazo, formación del lenguaje. ¿Por qué? Porque acá está el área de la lengua, ¿ve? Así que, ojo con esas partes, ¿sí? Lea esta página 137 y estaríamos ok. 136, 137 para abordar lo que son las páginas, en este caso, de el área del cerebro. ¿Ya? Ahora vamos a esperar que cargue esta página. Creo que es esta. Entonces, voy a ir anotando las páginas en el chat, chiquillos, ¿ya? 136 y 137 actualmente. Primera parte del temario, que son los lóbulos cerebrales y sus funciones. Veamos si cargó. Bien, cargó. Ahora, cierto, chiquillos, nos vamos a la página 141, en donde la página 141 yo coloco esta imagen, literalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo le pido? Que usted explique qué es lo que ocurre en esta imagen. Profe, ¿cuándo lo vimos? Eso lo vimos como hace 3 clases atrás. No me acuerdo. Pero no se preocupe, porque de eso se trata esta clase. Poder generar, ¿cierto?, la revisión del contenido. Acá. Mire, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, ¿se acuerda lo que nosotros vimos, cómo se comunican las neuronas en el cerebro? A través de una sinapsis eléctrica o sinapsis química. ¿Qué cree que usted está ocurriendo aquí? Y todos, chiquillos. Una comunicación entre neuronas. Una comunicación entre neuronas, muy bien. Por ejemplo, ¿quién inicia la comunicación entre neuronas? ¿La azul hacia la celeste o la celeste hacia la azul? La azul hacia la celeste. La azul hacia la celeste. Lo que nosotros vemos acá, chiquillos, es una sinapsis. Recuerden que la sinapsis es la comunicación entre neuronas. Es una sinapsis química. ¿Alguien sabe por qué es química?
no me acuerdo mucho, pero se trata de unos componentes que se intercambian para dar como un choque eléctrico ahí para darle señal a la otra neurona. Eso, más que choque eléctrico, es un cambio de voltaje. Está muy bien, algo recuerda, la felicito. En donde, si nosotros vemos, la comunicación es de la azul hacia la celeste, eso es correcto, porque aquí dice botón presináptico, en donde presináptico significa que inicia la sinapsis, y el botón postsináptico es la que recibe, en este caso, la sinapsis, y nosotros vemos que es química porque se libera una sustancia que se clasifica así, miren. ¿Se acuerdan de esta palabra? Neurona. ¿Neurona? ¿Neurotransmisores? Eso, neurotransmisores. Los neurotransmisores permiten la comunicación entre neuronas en el sistema nervioso central. Lo que vemos acá, chiquillos, es un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que se ve en esta imagen? ¿El neurotransmisor? Sí, ¿cómo se llama el neurotransmisor que sale en esta imagen? ¿El glutamaco que sería ahí? Eso, lo que usted dice acá es exactamente lo mismo. El glutamato es el Ah, neurotransmisor que se está liberando. Muy bien. Estas antenitas que salen aquí, ¿qué es lo que son? Del receptor ¿De quién? de los glutamato, eso. Exacto, es el receptor de glutamato. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que esta neurona, para comunicarse con esta otra neurona, necesita un receptor del neurotransmisor, por lo cual estas antenitas son los receptores de glutamato. ¿Qué es lo que se observa en esta imagen, chiquillos? Por ejemplo, esta persona consumió una droga. ¿Qué droga consumió? Alcohol. 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 ¿Qué es lo que hace el alcohol en esta imagen? ¿Lo altera? Más que alterar. Exactamente, lo altera. Pero ¿qué es lo que hace el alcohol con este receptor? Se fusiona. Se fusionan, por lo cual existe un proceso de alteración o Bloqueo. un bloqueo. El alcohol bloquea los receptores de glutamato, por lo cual el glutamato puede, en este sentido, activar a esta neurona, chiquillos. ¿No? No. Entonces ahí es cuando uno queda borracho, ¿no? Exactamente. En este caso es aquí porque la persona no puede activar sus, en este caso, neurotransmisores de glutamato a lo que es la neurona postsináptica. Nosotros observamos que el alcohol bloquea el glutamato, por lo cual el glutamato se queda en el espacio sináptico aquí y no puede activar la sinapsis hacia la otra neurona, por lo cual esta neurona tiene el efecto de activarse o quedarse, en este caso, inhibida. Inhibida. Y si la neurona no se activa, es por eso que, como dice acá, chiquillos, uno de los mecanismos de acción del alcohol es inhibir el efecto excitatorio del glutamato, lo que explica su efecto sedante. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que su sistema nervioso, si el alcohol bloquea el receptor de glutamato, ¿es más activo o se vuelve menos activo? ¿Menos activo? Menos activo, por lo cual usted tiene ese efecto sedante, por lo cual si su sistema nervioso central, su cerebro, funciona más lento, significa que usted va a recordar más o va a recordar menos. Menos. Alguien dijo recordar más, pero la respuesta en este caso, entre comillas, estándar, es que cuando una persona bebe mucho alcohol, recuerda Menos. menos, ¿ya? También la persona, al tener un efecto sedante, porque sus neuronas están bloqueadas, ¿va a percibir la sensación de dolor? No. 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 Por eso una persona, cuando está bajo los efectos del alcohol, cuando se golpea y se cae, ¿siente dolor en ese momento? ¿Qué creen ustedes? No. No.
No, Por lo que he oído, no, cuando uno está borracho no siente nada. literalmente, exactamente. ¿Ya? Por lo cual, en este Profe, caso, dígame. que estaba viendo la clase y eso usted lo había dejado a tarea y luego no lo vimos. Ujú, exactamente, como tarea. Por eso ahora la estoy explicando, porque era como Ah, tarea, ¿ya? Y por eso yo dije, sí lo vimos, ¿ya? Y eso es mucho más, en este caso, más, por así decir, es más apreciable de que ustedes lo estén presentando ahora, porque ustedes mismos están respondiendo. Yo no estoy diciendo nada, yo solamente pregunto. ¿Ven? Entonces, como ustedes ven acá, el alcohol genera ese efecto sedante, por lo cual las personas no recuerdan nada, no siente dolor, pero este efecto es permanente o es, en este caso, pasajero. pasajero. Por Temporal. lo, es temporal, exactamente, por lo cual el alcohol, al terminar su efecto, sale de estos receptores. ¿Y qué es lo que vuelve a unirse a este receptor, chiquillos? ¿El neurotransmisor? ¿El glutamato? El glutamato, por lo cual usted al otro día recibe todas las sensaciones de dolor, de resaca y no recuerda nada, ¿cierto? Porque sus neuronas estuvieron desactivadas por un momento. ¿Sí? Eso, Con razón uno despierta con todas las sensaciones al día siguiente después de estar borracho. exactamente, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, de esta imagen? Que profe, entonces como el alcohol como que se queda como pegado por los neurotransmisores, o sea, Bloquea, en este a los caso, receptores. a los receptores del glutamato, por lo cual el glutamato no puede activar a la neurona, por lo cual por eso aparece este efecto sedante. ¿Ya? Ah, ya. Eso. ¿Dudas, chiquillos? Vamos a revisar el chat. No, no hay dudas. Ya, vamos con la siguiente parte en donde, aquí vamos a achicar la imagen, en donde yo literalmente también coloco esta otra imagen, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde ocurre esta imagen? ¿Qué es lo que trata de explicar? A ver si alguien recuerda lo que estamos viendo acá, chiquillos. Un estímulo. Un estímulo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más me puede contar de esto, de esta imagen? De que ese estímulo viaja por una neurona sensitiva que luego sale a la médula espinal que envía el mensaje al cerebro y el cerebro envía una respuesta a una neurona motora y luego hay un efector que efectúa una respuesta. Eso, ¿ya? Acá lo que tenemos es el proceso arco-reflejo, literalmente. Pero en este arco-reflejo no solamente participa la médula espinal, sino también participa el Cerebro. cerebro. Por ejemplo, ¿qué lóbulo está pinchando aquí este estímulo, chiquillos? Miren. El lóbulo ¿Occipital? temporal, No. El occipital está acá atrás. el temporal, ¿Dónde está el temporal? ¿Está acá atrás o está a los lados? no Está está al como lado. arriba del lóbulo occipital. El temporal no está arriba del lóbulo occipital. ¿Cuál es el lóbulo que está arriba del lóbulo Ah, no, occipital? era Ah, el el parietal. parietal, perdón. El parietal. ¿Y cuál es la función del parietal, chiquillos? Dar las sensaciones, Eso, entonces la persona aquí que está sintiendo Sensación. sensación. una sensación, muy bien. Por ejemplo, esa sensación que está sintiendo esta persona en este estímulo. Según esta imagen vamos a inferir, ya no tengo mayores datos, pero ¿qué creen? ¿De qué tipo de sensaciones? ¿Es de presión? ¿Es de temperatura o es de una herida? ¿Qué Mm. creen? ¿Y el por qué? ¿Cuál es la opción? ¿Es depresión, de herida y qué más? Y de temperatura. Temperatura. Ya. Yo diría que de temperatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace pensar de que puede ser de temperatura? O sea, yo supongo que si será, por ejemplo, un estímulo a temperatura alta, sería que el cerebro procesa el estímulo, entonces quiere sacar la parte afectada y quiere una respuesta para sacar esa parte. Eso ya, muy buen análisis, ¿ah? En este caso el efector ahí, la búsqueda es que en este caso no lo dice, pero uno asume de que quiere mover el brazo, por lo cual puede ser temperatura. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa, chiquillos?
que yo opino que podría ser de presión porque ahí está la flecha ya apuntando hacia abajo, por lo que a lo mejor puede estar presionando la piel del sector. Eso también, eso es muy válido. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Esta flecha es, como dice acá, el estímulo está presionando. La flecha dice estímulo, ¡pum! No sé si lo está presionando, pero me da a inferir eso. Por lo cual, ¿puede ser de presión también este estímulo? Sí. ¿Ya? Y la presión también lo identifica nuestro lóbulo parietal. Y, como dice acá su compañero Andrés, también puedo generar una respuesta. ¿Ya? Ese es el ejercicio de inferir a través de una imagen y con los conocimientos que ustedes tienen, llegar a una posible solución o conclusión al fenómeno que está ocurriendo. Muy difícil, chiquillos. No No. mucho. ¿Alguien tiene dudas de esto, pequeños? Según lo que vemos acá, por ejemplo, la respuesta que se genera en este estímulo, ¿es voluntaria o refleja? ¿Qué creen ustedes? Refleja. ¿Por qué? Porque si sería voluntario, no. O sea, creo que me acuerdo que la médula respondía a respuestas involuntarias, por así decirlo, como externas, que por eso Ujú. fue tan rápido para sacar ese efecto. Eso, lo que nosotros vemos acá es, en este caso, la respuesta la genera nuestra médula espinal, ¿ya? Y si fuese voluntaria, ¿hacia dónde más iría por ejemplo, la vía sensitiva? ¿Hacia qué otro lóbulo iría apuntando si fuese voluntaria, chiquillos? Eh, mm, a ver, ¿Cuál es el lóbulo que a uno lo hace ser más, razonar, pensar? el frontal El frontal. Entonces, ¿hacia dónde usted vería la flechita aquí? a la parte de adelante. A la parte de adelante. Entonces aquí lo único que nosotros observamos son líneas que se dirigen hacia el lóbulo parietal, el cual se encarga de generar la percepción de la sensación, dolor, ¿ya? Y es así donde genera una respuesta rápida y después viene la sensación. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas, chiquillos? Profe, No sé, entonces pero yo tengo una sí. opinión. No, Andrés, tú Opinión. habla primero. Habla primero Ya, tú. dale. Que entonces, por ejemplo, como esa sería como involuntaria, se va hacia el lóbulo parietal, ¿cierto? Sí, o sea, todas las sensaciones que uno sienta, por Ujú. ejemplo, yo decidí golpear la mesa. ¡Au! Yo decidí, por lo cual, en este caso, la respuesta o el estímulo fue voluntario, porque yo decidí, pero aún así, cuando yo golpeé la mesa porque quise, las señales fueron acá porque yo decidí mover mi brazo para mover, en este caso, la mesa, pero la sensación también se fue al lóbulo Parietal. parietal, ¿ya? En cambio, como acá no me dice que hubo una acción voluntaria, porque aquí no se activa el lóbulo frontal, pero sí se activa el parietal y la médula espinal, me da indicios de que es una actividad o, en este caso, es un proceso reflejo o, en este caso, Involuntario. involuntario. Eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si en esta imagen saliera una mano con un lápiz, ¿cómo creen que sería el proceso? ¿Voluntario o reflejo? Involuntario. Voluntario, porque si una mano tiene un lápiz es porque está Escribiendo, escribiendo y uno cuando escribe es voluntario. voluntario. ¿Ves? O también está el reflejo en que uno como que se golpea en un sector de la rodilla y la rodilla, una parte de la pierna para abajo se mueve sola. Eso es el reflejo de la rótula, ¿ya? Que hubo una actividad en biología también que ustedes tenían que practicarla, ¿ya? Si usted lo hizo en la casa, eso es voluntariamente usted se golpea, pero la respuesta es Involuntaria. involuntaria y eso es una prueba para ver si sus conexiones nerviosas están ok, ¿ya? Eso, Ah, sí, muy profe. bien. ¿Cuál era su También opinión, señorita? que lo que iba a decir que viendo la imagen y lo que explicó anteriormente que se ve que una cosa da la señal y después va al cerebro viaja al cerebro y así viaja dos veces el cerebro la sensación,
me recordó a la vez que uno siente dolor, pero por lo que escuché, tarda 8 segundos en sentir dolor. De hecho, el tiempo es mucho más rápido, ya quizás serán 8 milisegundos. Pero igual como que tarda unos pocos segundos y después ya sentí el dolor. Exactamente, ¿ya? Porque uno también, cuando está en una situación de peligro, que lo vamos a ver en las siguientes páginas, uno no está, visualmente uno no está presente en lo que es una herida o un golpe. Uno está, en este caso, concentrado en sobrevivir, correr o huir. Y posteriormente, cuando usted ya está en una situación en donde está más de relajo, su cuerpo, en este caso, da la percepción de que usted, oh, me golpeé, y ahí es donde usted se hace consciente y el dolor así como, oh, llega, ¿ya? Pero todo depende de las circunstancias en donde usted esté presente, en donde recuerde que el sistema nervioso participa con el sistema endocrino. Ojo con eso. Ya pequeños, ¿dudas de estas páginas? No, pero la Estefanía dijo, con la adrenalina no siente dolor. Eso, con la adrenalina, ¿cierto? Porque estamos en una situación de extremo peligro. La adrenalina en este caso inhibe, o en este caso baja la sensación de dolor, por lo cual nuestro lóbulo parietal está menos estimulado. Y así, ¿cierto? Estamos en una situación de lucha o de peligro. Muy bien, señorita Estefan. Ya pequeños, entonces anotar acá páginas 140 y 141, ¿ya? Repaso sistema nervioso. Vale la prueba. Nos vamos, ¿cierto?, a la página 142 y 143, que habla de las sensaciones que produce el sentir miedo, ¿ya? Entonces, lo que sale en las páginas del libro, aquí, 142 y 143, ¿cierto? Son todas las respuestas que tiene mi sistema nervioso. ¿Y qué otro sistema participa en estas respuestas, chiquillos? El endocrino. El sistema endocrino, ¿ya? Aquí. Entonces, lo que entra en la prueba, lo que usted tiene que tener claro, y que lo hablamos en clase, es este punto, eso y eso, ¿ya? Léalo, porque esto lo trabajamos en una clase, ¿ya? Lo explicamos así como súper detallado, con el fin de que usted tenga claridad de estos puntos, ¿sí? ¿Dudas de estas dos páginas, chiquillos? No. Ya. Y nos vamos, ¿cierto?, a las últimas páginas, que son dos más. Es la página, en este caso, 144 y 145. Lo voy a anotar acá en el chat. 143, 144 y 145, donde habla sobre las glándulas, hormonas y efectos de las hormonas en el cuerpo humano. Eso entra y sería lo último que vamos a, en este caso, revisar en su prueba, ¿ya? En donde hay que poner especial énfasis, ¿cierto?, en saber cuál es la glándula y las hormonas que secretan y el efecto que tienen sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar sobre una glándula muy importante que se llama tiroides, ¿ya? La tiroides secreta una hormona que se llama tiroxina. Y como dice acá, esta hormona tiroxina, la tiroides aumenta ¿qué dice acá, pequeños? ¿Metabolismo? Aumenta el metabolismo. En este caso, cuando la tiroxina se secreta en una persona, aumenta el metabolismo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Si yo aumento el metabolismo, ¿qué debiese pasar con la temperatura de mi cuerpo? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar.
Aumenta. Aumentar. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que los niños muy pequeños, a pesar de que haya un día muy frío, ellos corren y son felices y no les pasa nada y no sienten mucho frío? ¿Qué creen ustedes? Porque están en Por el contacto con metabolismo. actividad. Porque tienen un metabolismo más Alto. alto. ¿Y por qué tienen un metabolismo más alto? Porque Porque son tienen, jóvenes. no solamente Porque eso, tiene sino más toxina. porque tienen Tiro- más tiroxina, porque están en un proceso de Miento. crecimiento, por lo cual necesitan que su metabolismo sea muy rápido y acelerado, por lo cual las cantidades de tiroxina tienen que ser mayores. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué creen que le pasa a un niño que no tiene tiroxina? ¿Cómo va a ser su metabolismo, chiquillos? Más Muy lento. Súper bajo. bajo o nulo. Va a ser bajo. Ese niño, si tiene un metabolismo bajo, ¿va a aumentar o disminuir su peso? Disminuir. Disminuir. Aumentar. Y si una persona que dijo aumentar su peso está en lo correcto, porque ese niño, si tiene poca tiroxina, va a ser un niño animoso o va a ser un niño así como un poco deprimido. 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 Ah, profe, Sí. profe. Entonces la Dígame. tiroides es encargada de regular la temperatura del cuerpo y por lo que he oído también cuando uno dice que tiene problemas en la tiroides suele estar más gordo de lo normal aunque esté comiendo bien. Exactamente, porque su metabolismo es bajo o es alto. Bajo. Bajo, a pesar de que hay personas que coman o tengan una dieta, todo tiene que ver con su tiroides. Si tiene un metabolismo alto, va a poder generar un proceso normal de peso. Para eso es importante revisar los efectos de esta hormona que se llama tiroxina. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Porque esto sale en la prueba. ¿Qué, profe, qué es el metabolismo? El metabolismo es cómo las células, ¿cierto?, se reproducen, se crecen, generan los procesos biológicos, como por ejemplo el metabolismo de una persona en respirar, en generar el proceso de digestión, en procesar los desechos, todo eso. Si es un metabolismo más alto, la persona va a digerir mejor, va a respirar de mejor manera. En este caso, un metabolismo más alto, su cerebro va a funcionar más lento, más rápido. Más rápido. Más rápido también, ¿ya? Y sus órganos de los sentidos también. Por lo cual una persona atlética y deportista tiene mejor chance de responder mejor ante los estímulos. Sí. Sí. Sí, ¿ya? Eso. Y además, ¿cierto? Si aumenta el metabolismo con la tiroxina, un niño que no tiene tiroxina, ¿qué va a pasar con su sistema nervioso? ¿Va a tener mayor o menor desarrollo? Mayor. ¿Menor desarrollo? Mayor. ¿Qué dice mayor? ¿Ya? ¿Alguien dice lo contrario? Yo digo menor. Yo digo menor también. Ya, su compañero que dice que es mayor el desarrollo del sistema nervioso. ¿Por qué? Si tengo muy poca tiroxina. ¿Cómo? Porque yo pregunté, ¿qué creen que pasa con el desarrollo del sistema nervioso si hay menor cantidad de tiroxina? ¿Es mayor o menor? Y usted me dijo mayor. Sí, se le aumenta. Ya, ¿por qué cree? Porque tiene más tiroxina. Entonces aumenta el metabolismo. Ya, se confundió a lo que yo pregunté. Yo pregunté si un niño tiene menor cantidad de tiroxina, el desarrollo de su sistema nervioso va a ser más alto o más bajo. Ay, va a ser más bajo. Eso va a ser más bajo, su desarrollo, en este caso de sus lóbulos cerebrales, va a ser más incompleto, por lo cual va a tener problemas de deficiencia cognitiva. Sí. Sí. Eso es tan importante por la hormona tiroxina, chiquillos, ¿ya? Por eso es importante conocer sus efectos. Si aumenta el metabolismo, aumenta la temperatura, aumenta el desarrollo, ¿cierto? Permite que todas estas personas, los niños sobre todo, crezcan, ¿cierto? No sientan frío. En cambio, si hay una menor cantidad de tiroxina, el metabolismo baja, por lo cual hablamos netamente de que hay un trastorno que hay que revisar. Y también si una persona produce mucha tiroxina, ¿cómo va a ser esa persona? Va a tener un peso
bueno o va a tener un peso muy bajo? ¿Qué creen ustedes? Ah, profe, ¿qué pasó? ¿Cuál era la pregunta? Si una persona genera una excesiva cantidad de tiroxina, ¿cómo va a ser su peso? ¿Va a tener sobrepeso o va a ser extremadamente delgado? Sobrepeso. Si genera mucha tiroxina. Va a ser Yo más creo que delgado. pierde peso. ¿Te va a morir En de este- calor, po? por eso, en este caso, esa Por eso, persona Va a ser más delgada. sí. va a tender a ser muy delgada, ¿ya? Así que por eso tenemos que tener un equilibrio. Muy poca tiroxina, sobrepeso. Mucha tiroxina, la persona va a tener muy baja masa muscular y va, en este caso, jamás va a experimentar aumentar de peso, pero conlleva otros problemas también, ¿ya? Bien. La otra hormona, que en este caso, o glándula que hay que ponerle mucha atención, son las suprarrenales, páncreas, porque en el páncreas, en este sentido, chiquillos, tenemos dos hormonas que una aumenta la cantidad de glucosa y la otra baja la cantidad de glucosa. Por ejemplo, acá tengo las dos hormonas, insulina y glucagón. ¿Cuál de estas dos hormonas aumenta la cantidad de azúcar en la sangre o de glucosa en la La sangre? insulina. ¿La insulina aumenta la cantidad de glucosa en la sangre de usted? Sí. ¿Ha escuchado hablar de las personas diabéticas? Sí. Ah, será baja. Cuando Eso, dice las personas diabéticas no pueden regular, en este caso, la cantidad de glucosa en la sangre. Y al no poder regularla, necesitan las hormonas para, en este caso, mantener las condiciones normales de insulina en su cuerpo, o sea, de glucosa en su cuerpo. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Regula esta cantidad y la tiende a bajar. Entonces, la insulina baja la cantidad de glucosa en las personas. ¿Y qué es lo que hace entonces el glucagón, chiquillos? da más glucosa, Glucosa, sí. En este caso, la insulina baja la glucosa, el glucagón, ¿qué es lo que hace? sube. Aumenta. La aumenta o la sube en el grupo sanguíneo. Aunque yo escuché que hay gente que tiene insuficiencia en la insulina. ¿Qué significa insuficiencia a la insulina? ¿Que tiene la cantidad necesaria o le falta? Le falta. Por eso. No, entonces ¿Ya? no puede disminuir la glucosa, ¿Cómo? ¿no? Entonces no podría disminuir la glucosa. Exactamente. Las personas que tienen una insuficiencia de insulina no pueden, en este caso, guardar o almacenar la glucosa de manera efectiva. Y es por eso que tienen que también inyectarse, en este caso, insulina. ¿Por qué? Porque la insulina permite que esta cantidad de glucosa sea almacenada efectivamente. ¿Ya? Y el glucagón, en su efecto contrario, si usted pasa todo el día sin comer, ¿qué es lo que hace el glucagón? ¿Aumenta la glucosa? Aumenta la cantidad de glucosa sanguínea, por lo cual hace de que nuestro hígado almacena la glucosa y nuestros músculos que almacenan glucosa, al llegar el glucagón, se libera esta glucosa para que usted no se muera, literalmente. Eso. Y lo que nosotros vemos acá, chiquillos, también tenemos efectos de la suprarrenal, la cual incrementa la presión sanguínea, ¿ya? En este caso con la aldosterona. Tenemos el cortisol y tenemos, ¿cierto?, la noradrenalina y la adrenalina. En este caso, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, ¿qué hacen con la glucosa si una persona está en peligro? ¿Necesita más o necesita menos? ¿Qué creen ustedes? Cuando ¿Cuál? le falta qué. En una situación de peligro, ¿ya? Una persona necesita más o menos glucosa. Más glucosa. Más. Más. Más glucosa, porque la glucosa me da energía. Por lo cual, si yo tengo el combustible más el oxígeno, yo puedo generar la energía para mover mis músculos y correr de una situación de peligro. Por lo cual, la noradrenalina y la adrenalina, como dijo su compañera hace un momento atrás, que participan en el proceso de peligro, ¿ya? También, ¿qué es lo que hacen estos dos neurotransmisores y hormonas, chiquillos? Aumentan la glucosa. Aumentan la glucosa. El cortisol, en este caso, también genera un efecto en donde aumenta la
La glucosa. Entonces mi cuerpo siempre está listo para aumentar la cantidad de glucosa en mi sangre ante una situación de peligro, y es por eso que tengo que regular su cantidad. Por eso las personas que tienen una insuficiencia en el páncreas, porque el páncreas es el encargado de liberar insulina y glucagón, si tienen problemas en este órgano, lamentablemente no van a producir la cantidad de insulina necesaria. Y es por eso que tienen que inyectarse insulina para mantener estas cantidades de glucosa estables en su cuerpo. Por ende, una persona diabética, ¿es recomendable que esté en situaciones de peligro, chiquillos? No. No. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos que tener dos palabras muy, muy claritas. Lo que significa hiper y la otra palabra que significa hipo. ¿Cuál de estas dos palabras significa un exceso de algo? ¿Hiper o hipo? Hiper. Entonces, cuando yo hablo de un proceso llamado hiperglicemia, ¿qué quiere decir? ¿En El exceso? exceso Hiperglicemia, ¿qué quiere decir? Que tiene ¿Está en mucha o exceso? poca azúcar. mucha. Mucho. Mucha. Entonces, hiperglicémico significa que hay un proceso de liberación de excesiva cantidad de glucosa. Y cuando digo hipoglicémico, Cuando le falta azúcar. cuando la cantidad de glucosa es mayor o menor. 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 Entonces, ¿han escuchado hablar de las comidas hipocalóricas? Yo no. Sí. Yo creo que tampoco, sí. pero escuché la de temperatura de, por ejemplo, uno murió de hipotermia. Ahí. Eso. ¿Qué quiere decir hipotermia? ¿Que la temperatura era alta o Ahora baja? entendí. Baja. Que Baja. baja. Muy baja. Nunca me he puesto a pensar en eso. Por eso son términos que tenemos que aprender ahora que están en segundo medio, porque se van a aplicar mucho en ciencias, ¿ya? Sobre todo en ciencias biológicas. Hipotermia, baja temperatura. Hipocalórico, una comida que tiene Muchas calorías. muchas o pocas. Si digo Pocas. hipocalórico, No, Pocas. le escuché mal. Tiene pocas es calorías. pocas calorías. Por ejemplo, cuando hablan de la comida chatarra que es hipercalórica. No Tiene tiene muchas muchas Calorías. calorías. Eso, ¿ya? Y cuando escuchen la palabra iso, ¿qué significa? Que está en buen término. En este Está caso, aquí tengo mayor cantidad de esa sustancia o constancia menor, y aquí las cantidades son Balanceado. balanceada. balanceadas o iguales, ¿ya? Balanceadas. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo de hipertrofia, significa que ese órgano está atrofiado muy poco o mucho. 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 Entonces, así es como se utiliza la nomenclatura. Por ejemplo, si yo digo una persona hipoglicémica, ¿qué en este caso, qué hormona debiese aumentar la glucosa o ayudarla? ¿La Entonces, insulina o el glucagón? eh, El glucagón. glucagón. Eso. ¿Se entiende ahora, chiquillos? Sí. Sí. Ya. Y eso entra en su prueba. Ya, recuerden saber lo que son los testículos, la placenta, aquí el timo. Por ejemplo, acá hay una pregunta, dice, explica qué síntomas debería presentar una persona que produce menos hormonas tiroideas. Miren, ¿qué significa hipotiroidismo? Que tiene poco tiroides. Que en este caso produce mucha o poca cantidad de tiroxina. Poca. Poca cantidad de esa hormona. Recuerden que si yo produzco poca tiroxina, ¿qué pasa con el metabolismo? ¿Cómo, profe? Si yo produzco poca tiroxina, porque aquí dice hipotiroidismo. ¿Qué pasa con el metabolismo, chiquillos? Es más bajo. Es más bajo, baja el metabolismo. ¿Qué pasa con el peso de la persona si tiene un bajo metabolismo? Aumenta. El peso aumenta, ¿cierto? Su masa corporal o peso. Y tenemos aquí, ¿cierto? Lo que es su desarrollo cognitivo. ¿Es mayor o menor? Menor. Menor, significa que el desarrollo de su sistema nervioso central va a ser menor, por lo cual su proceso cognitivo va a ser menor también, ¿ya? Menor desarrollo cognitivo. Y es así como uno, a través de saber un dato, puede responder todo esto
simplemente entendiendo esta palabra, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? No, profe. Dice la 2, cuando se cambia el horario de invierno al de verano, algunas personas manifiestan cansancio y alteraciones en el estado de ánimo. ¿Qué glándulas y hormonas están relacionadas a estos trastornos? Por ejemplo, ¿usted en invierno tiende a moverse más o menos? Menos. 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 ¿Qué? Porque siente frío, por lo cual su cuerpo, en este caso su sistema nervioso central, manda las señales de que se tenga que mover menos, ¿ya? Y además, ¿cierto? Para aumentar su temperatura, ¿qué es lo que hacen las personas? Comer. Comen. Comen. Eso también es Con razón. una respuesta natural de nuestro cuerpo, sentir más hambre cuando hace más frío, porque el proceso de la digestión también libera energía, libera calor. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá, una persona que tiene menor actividad física va a poder generar mayor liberación de tiroxina. No. 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 Y además, ¿cierto? Tengo la glándula pineal. Dice, secreta melatonina relacionada con los ritmos biológicos, la regulación del sueño, la disminución del estrés, la regeneración celular de otras células. Por lo cual, usted, ¿qué debiese hacer para poder dormir mejor? ¿Tener una pieza más clara o una pieza más oscura? Clara. Más oscura. Alguien dijo oscura y clara. ¿Dónde usted cree que podría dormir mejor? Yo dormiría mejor en una pieza oscura porque ¿Muy así oscura? no me llega tanta luz en los ojos y así no ando incómoda al dormir. Y aquí está la respuesta, chiquillos. Usted va a descansar mucho mejor en una pieza oscura porque la glándula pineal, para que secrete melatonina, debe tener una condición. Y la condición es que el lugar sea Oscuro. oscuro. ¿Ya? Es por eso que cuando usted duerme, cierra los ojos para que no entre luz y así su glándula pineal libera melatonina, por lo cual usted tiene una sensación de sueño. ¿Y qué pasa en invierno? ¿Hay más luz o menos luz? Menos luz. Por lo cual su glándula pineal también identifica eso, por lo cual libera melatonina y es por eso que usted anda todo el día con Sueño. eso. Y además un mal dormir. Y así uno puede relacionar sistema nervioso, endocrino, glándulas, hormonas y los efectos en nuestro cuerpo. Eso, pequeños, ¿ya? Siendo las 12:08, chiquillos, terminamos con el resumen de biología. Fue un resumen bastante entretenido. Esto es lo que va a entrar en su prueba el día de mañana, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿o no? Sí. Sí. ¿Se imaginas todas las Entonces, clases miren, que internas? este es el calendario. Hoy tenemos prueba de química a las 14:30 a 3:30. 3:30, ¿ya? Y mañana tenemos la prueba de biología de las 12:30 a Las 1:30. 1:30. Eso, chiquillos. Ya avísenle a sus compañeros, por favor, como ustedes están en el grupo, para que ojalá todos estén conectados hoy a las 2:30. ¿Ya, chiquillos? Eso. Entonces hoy es la prueba de química que es a las 2, Sí, 2:30. ya, que se me había Eso. olvidado. Gracias por hacerme acordar. Sí, chiquillos, para eso estamos, ¿ya? No se olviden. Entonces, si uno hace un corte o una herida, ¿la glucosa sube? Sí, Lucas, exactamente. Por eso, las personas que tienen diabetes es muy difícil curar sus heridas, demora mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque las heridas también aumentan el nivel de glucosa. Muy buen punto, Lucas. Hoy. Ya, chiquillos. Sería eso entonces. Nos vemos a las 14:30 en este mismo canal, ¿ya? Para su prueba de química. Y mañana, ¿cierto? Nos veríamos a las 12:30 para la prueba de biología. Nos vemos, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Cuídese. de 12 a 1, ¿cierto? Mañana. De 12:30 a 1:30. Ah, pero aquí salían 12 a 1. A ver. No, de 12:30 a 1:30. Ah, pero aquí yo le saqué pantallazo ayer y salía las de 12 a 1. ¿Sí? Ah, chuta, me equivoqué. Bueno, ahí mañana entonces, o más rato, reforzamos el horario. No se preocupe. Bueno,
Ya, chao, Nos profe. vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao.